Gracias al Señor por su presencia. Aleluya. Sean todos muy bienvenidos y bendecidos en el Señor. Damos gracias a Dios por los que ya han podido regresar de sus vacaciones. Gracias por los que estarán por salir de vacaciones. Oramos y bendecimos sus vidas y rogamos que el favor, la gracia, la misericordia del Señor sea con cada uno. Gloria a Dios porque el Señor es bueno. El Señor es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, estamos aquí con un propósito específico: alabar y adorar el nombre del Señor, pero al mismo tiempo reconocer nuestra dependencia de Dios para buscar su rostro en oración y al mismo tiempo ser ministrados por su bendita y santa palabra. Amén. El apóstol Pablo fue un hombre que realmente en las manos del Señor se transformó en un instrumento poderoso para la extensión del Evangelio, para hacer posible que la palabra de Dios llegara a lugares donde nunca antes había alcanzado. Pero Pablo fue ese vehículo que Dios quiso utilizar, dando testimonio en su propia vida de lo que representa la vida cristiana. La vida cristiana para Pablo, sin lugar a dudas, era una carrera. Y de esta manera, Pablo continuamente, al ministrar la palabra, él ilustraba la vida cristiana por medio de una carrera, la cual tiene una meta clara y definida. No es al tanteo, es una meta bien específica. Pero esa carrera requiere preparación, esfuerzo y continua dependencia de aquel que es suficiente. ¿Para qué? Para fortalecernos y guiarnos fielmente hasta el final, y esto lo hace Dios a través de su gracia. El domingo anterior vimos la necesidad de aprovechar bien el tiempo, bien. Creo que una de las oraciones que debiera estar presente siempre en nuestro pensamiento es: Señor, enséñame a redimir el tiempo que tú me concedes por tu gracia. No soy suficiente por mí mismo, dependo del Señor. Enséñame a usar bien el tiempo, como decía Moisés en su oración. Ayúdame a contar los días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Eso significa que en el corazón de un hombre como Moisés había una clara dependencia de Dios, y él reconocía que necesitaba de la presencia del Señor. Por eso dice el libro de Hebreos que en medio de todas sus batallas él se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya.
El domingo anterior vimos la necesidad, como le dije recién, de aprovechar bien el tiempo. Por una razón fundamental, que los días son malos. Qué novedad, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo ni nada extraordinario. Simplemente estoy manifestando algo que creo en lo cual todos pudiéramos estar de acuerdo. Los días son malos. En ese sentido, el domingo anterior, el mensaje fue: corre y hazlo con perseverancia. Si hay algo que he entendido a esta edad de mi vida, es que necesito salir a caminar, pero me cuesta una barbaridad crear el hábito. Bueno, preparémonos, porque en la carrera cristiana hay hábitos que son muy saludables, imprescindibles, y uno de esos es correr la carrera con perseverancia. Hoy el mensaje es: corre, corre, corre. Creo que hay un libro escrito por Nicky Cruz, ¿puede ser? Pero ¿sabe qué? Además de perseverancia, para correr con perseverancia se necesita disciplina y propósito. La vida del cristiano es una vida ordenada. Por eso es tan importante la disciplina y el propósito. Acompáñeme, por favor, a la lectura de la palabra en 1 Corintios, capítulo 9. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 24 al 27. Y acá encontramos uno de los pasajes en donde Pablo ilustra la vida cristiana como una carrera. Sí, Nahuel. Sí. La armadura de Dios, sí. ¿Cómo el apóstol Pablo escribió eso? Bueno, porque él tenía la unción del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, él recibía el testimonio en el cual el corazón de Dios se estaba revelando al corazón del hombre. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Pablo era un hombre muy observador. No se quedaba simplemente en la superficie. Él quería bucear, entrar en las profundidades del Espíritu. Y para eso es muy importante ser observador, para lo bueno, de tal manera de no perder los detalles que muchas veces son los que más importan. Pablo podía dar testimonio de la vida cristiana usando la simbología de una carrera, pues él, estando allí en Corinto, a quienes les está escribiendo en esta carta,
él pudo observar que en ese lugar se había algo que destacaba a la ciudad, además del comercio, además de ser una ciudad muy próspera precisamente por el comercio, por estar ubicado cerca del mar, tenía un puerto. Por lo tanto, allí circulaba el comercio internacional. Pero además de eso, había algo que la destacaba a Corinto, y es que allí se realizaban los Juegos Ísmicos, no olímpicos, ísmicos. Los Juegos Olímpicos arrancaron allí en Grecia, pero acá en Corinto se corrían estos Juegos que eran equivalentes, digamos, en fama a los Juegos Olímpicos, pero que tenían el nombre de ísmicos para hacer una diferenciación con los otros, en el sentido de que Corinto está ubicado en un istmo. Es una franja de tierra que se conecta a una península y que entra al mar. Allí estaba Corinto, un istmo. En la geografía, un istmo. Y por lo tanto, los juegos que eran allí muy reconocidos, destacados, se conocían no como Juegos Olímpicos, sino como Juegos Ísmicos. Y él observaba qué es lo que pasaba en el estadio, y ahora lo va a describir. Leemos en la palabra, y dice, le habla a los corintios que conocían de lo que Pablo está por hablarles. Ahora, Dios en esta mañana te está hablando a ti, a mí, sabiendo que cada uno de nosotros ya sabemos de qué se trata una carrera. Quizás por ahí un niño como el que está en el brazo allí, todavía no lo sepa bien, pero ya empezó a practicar, porque cuando empezó a caminar ya sabe lo que es correr cuando el papá lo busca. Así que cada uno de nosotros sabemos de qué se trata. Y entonces el Espíritu Santo trae una enseñanza práctica a nuestra vida para que podamos asimilarla e incorporarla en nuestra manera de vivir. Ninguna enseñanza es eficaz hasta que no la incorporamos y la practicamos. Por eso es tan importante enseñar y educar. Y eso significa también dar el ejemplo. Y acá está Pablo. Él hablaba desde el ejemplo. Y entonces dice, 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces Pablo, utilizando esa ilustración, ahora tomando la figura de esos juegos, le habla a la iglesia. Y Dios me está hablando a mí, y creo que también a ti. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. El premio solo se obtiene al llegar a la meta. No sirve empezar bien y quedarse a mitad de camino. Hay que empezar bien, hay que mantenerse y ser perseverante, avanzar con disciplina, con esfuerzo y con valor. Y finalmente poder tener el grato privilegio de alcanzar la meta, porque allí hay una bendición preparada. Por eso Pablo dice a la iglesia, Dios te habla a ti y a mí, y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, y ahora aquí Pablo habla de la preparación. Es interesante esto, la preparación. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
ellos, los que corren en el estadio, a la verdad se privan de muchas cosas, se abstienen para recibir una corona corruptible, es decir, algo que pronto pierde su valor. Porque en aquel tiempo, mayormente las coronas que se utilizaban eran de vegetal. En los Juegos Olímpicos se dice que utilizaban coronas de ramas de olivo y de laurel. En los Juegos Ísmicos se dice que utilizaban del apio, de la rama del apio y de la rama del abeto. Y armaban una corona, la cual colocaban sobre aquel que llegaba a la meta. Pero Pablo marca una diferencia y dice, para nosotros, en la carrera cristiana, la corona de parte de Dios es una corona que no envejece, es una corona que no se marchita, es una corona que no se corrompe. Por lo tanto, Pablo dice, es una corona incorruptible. Versículo 26, así que, ahora Pablo da testimonio de su decisión. Yo de esa manera corro. ¿De qué manera? Para llegar a la meta. No como a la aventura, por si pasa algo. No. De esta manera peleo. Voy a poner todo mi empeño, voy a poner mis fuerzas, voy a poner todo mi interés, toda mi atención en aquello que vale la pena. A veces nos desgastamos tanto haciendo tantas cosas en esta vida y no nos hemos dado cuenta de que ninguna de ellas tienen valor eterno. Pronto todo pasa. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Para qué tiras puñetazos al aire haciéndote el bravucón? Si lo que necesitas es pelear una batalla eficaz, teniendo un objetivo claro y bien determinado. Por lo tanto, Pablo, que hablaba desde el lugar de su experiencia, tanto tiempo vivió gastando su energía en lo que no servía para nada, porque pronto lo que proviene de este mundo tiende a fenecer, a morir. Y entonces Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo, me determino y lo pongo en servidumbre, por debajo de algo, en servidumbre. No sea, dice Pablo, que habiendo sido heraldo para otros, un mensajero que ilustraba la vida, en la cual la carrera tiene fruto abundante, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mensaje de hoy tiene este título: corre, pero hazlo con disciplina y propósito, no golpeando al aire. Si voy a correr con perseverancia, voy a necesitar disciplina y propósito. La carrera del cristiano es una carrera de fe. Es la única manera en que se corre la carrera del cristiano, por fe, dependiendo todo el tiempo del Señor. Y en esa carrera, el cristiano entiende
que su meta es clara. Pablo no dudaba. Él mucho tiempo corrió dando golpes al aire, persiguiendo a los cristianos, hasta que un día se le reveló Cristo en el camino en el cual iba, y le dice, Cristo se revela al corazón de Pablo, a quien él no conocía, y le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Estás pateando contra algo que solamente te provoca dolor a ti. ¿Por qué insistir con mi programa? ¿Por qué insistir con mis modos cuando en la manera de Dios hay algo que ya ha sido probado eficazmente y que tiene bendición en abundancia? Pero claro, somos tercos. Necesitamos a veces golpearnos un poquito y otros necesitan golpearse un poco más. La carrera del cristiano es una carrera de fe. Y es una carrera que tiene una meta bien definida, una meta que es clara. Pablo no dudaba. Cuando él se encontró con Cristo camino a Damasco, él supo que comenzó un nuevo tiempo de su historia. En la vida de todo cristiano hay un nuevo tiempo en el cual tu historia empieza a reescribirse. Y es el momento en el cual tuviste la experiencia que Pablo tuvo camino a Damasco, cuando de pronto se le presentó algo que lo tiró al suelo, porque era la presencia del Señor. Pero cuando Pablo se encontró con Cristo, entendió que esa era la verdad y se determinó, porque era un hombre de determinación, equivocado durante todo el tiempo de su vida que vivió persiguiendo a los cristianos, pero ahora que conoció a Cristo, se determinó en ir en pos de Cristo. Mi pregunta es, ¿en pos de quién estás caminando en este tiempo de tu vida? Cada uno tiene la respuesta. Pero la meta del cristiano en Cristo es clara. Pablo no dudó nunca más desde ese momento. Por un tiempo permaneció cegado, aislado en una casa, hasta que el Señor envía a Ananías y le dice, pon tu mano sobre él y comunícale lo que de parte de Dios ya ha sido determinado para él, porque su corazón fue sensible a la obra del Espíritu Santo. Por eso, a partir de ese momento, camino a Damasco, cuando Pablo cae rendido, él nunca más dudó. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Hay momentos de duda en nuestra vida? Pablo no dudó. Él inmediatamente, porque era así, era un hombre determinado, un hombre de decisión, un hombre de firmeza en lo que él decía, empezó a reconocer que lo único que justificaba su vida era ir en pos de aquel que se manifestó cuando no lo conocía. Allí él entendió que el amor de Dios estaba ministrando a su corazón y se determinó. Por eso Pablo, cuando en un momento de su vida empieza a hacer, estando encarcelado, la contabilidad de su vida, él dice, todo
Lo que antes era para mí ganancia, ahora es tan solo basura. Y tiene una expresión más fuerte en el original, es estiércol. ¿Saben lo que es estiércol? Lo desecho de la vaca, del animal. Es estiércol, no es nada. Y mire que tenía una serie de galardones. Pablo los describe ahí en Filipenses capítulo 3. Los galardones que tenían, tremendo. Pero ahora Pablo entendió, a partir de esa experiencia de encontrarse con Cristo, que había una meta y él no estaba dispuesto a ceder en el plan de Dios, sino determinado a avanzar hasta la meta. ¿Saben dónde fallamos los cristianos? En las determinaciones. Porque un día sí, y cuando la contabilidad de nuestras vidas encuentran muchas veces diferencia y vemos déficit, muchas veces nos embarcamos en cosas que no tienen sentido en relación a la vida cristiana y perdemos el tiempo. Ahora, para Pablo, cuando él tuvo esa experiencia, porque evidentemente Pablo era un hombre de convicciones fuertes, y a causa de eso mucho tiempo vivió equivocado, pero ahora que conocía la verdad, pregunta, ¿estoy seguro de conocer la verdad? Ahora que conocía la verdad, Pablo se determinó, sin importar el precio. Él estaba dispuesto a pagar el precio que sea, pero su objetivo era avanzar hacia la meta en Cristo Jesús, su Señor. Porque el anhelo de su corazón era encontrarse con su Señor y su Salvador. Por eso Pablo, estando encarcelado, cuando escribe esto que le voy a decir, no lo escribe del lugar de la comodidad, de un sillón, como cuando yo me siento para meditar en Dios y ver qué es lo que Dios quiere mostrarme y ayudarme para que yo pueda tener algo para compartir. No. Él estaba en una celda y quizás en el lugar más profundo, en donde seguramente caminaban por ahí las ratitas. Pero estando en ese ambiente tan difícil, tan deprimente, este varón se sostenía en la fe en la cual él se deleitaba en su Señor, y por eso él podía decir, como declara en Filipenses capítulo 3, versículo 4, prosigo a la meta. Estaba encarcelado y Pablo dice, prosigo a la meta, no importa los obstáculos que hay. Con el Señor prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué te ha llamado Dios? Yo, cuando no sabía ni qué iba a estudiar, me fui a Resistencia a probar suerte, a ver qué podía descubrir para estudiar. No sabía lo que iba a estudiar y estuve buscando hasta que algo sucedió y alumbró mi corazón y me abrió puertas para estudiar ingeniería. Nunca antes lo había pensado, pero cuando sucedió me embarqué en eso. No fue fácil, pero entendí en todo el proceso que Dios en su misericordia había estado obrando para llevarme a comprender algo que era mucho más valioso que el conocimiento de algo que nos ofrecen acá en esta tierra. Esto hizo que mi mirada de la vida pudiera cambiar.
un hombre sin objetivo, un hombre sin meta, ahora entendía en Cristo que había un plan y propósito de Dios. No fue fácil, pero el Señor, que es bueno y fiel, ahí estuvo para sostenerme. Por eso Pablo decía: prosigo a la meta. Él no estaba dispuesto a renunciar a lo que había encontrado. No lo iba a negociar por más que le ofrecieran lo mejor de esta tierra. Él sabía que lo que encontró en Cristo era todo lo que necesitaba. Era lo único más valioso que él necesitaba. Era lo suficiente para llenar su vida. Y entonces Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben cómo se llama esto? Convicción. Y Pablo lo escribe esto desde un lugar profundo en una cárcel, donde quizás lo único que él podía ver es cruzar ratas y sentir el ambiente lleno de humedad. Un lugar insalubre. No como nosotros, cuando volvemos a nuestra casa, tenemos allí el lugar donde puede estar cómodo. Gracias a Dios por eso. Pablo se determinó. No es fácil, pero si la determinación de nuestra vida la tomamos con Cristo y en Él, Él se hace cargo de todo lo que la vida de pronto pueda demandar. Él es suficiente para ayudarte a atravesar los valles más profundos, los lugares más oscuros. Dios es suficiente. Él te va a sostener. Él te va a levantar. Él te va a impulsar hacia una meta gloriosa, la cual es Cristo, una esperanza viva y gloriosa. No se trata de un por si acaso, no, una esperanza viva y gloriosa. Pero es importante determinarnos. Y por supuesto, cuando te determinas, listo para pagar el precio. Nada en esta vida que tiene verdadero valor es gratuito. Es tema otro mensaje. Pero en Filipenses capítulo 3, versículo 14, Pablo decía con convicción, en el lugar más oscuro, en una celda con humedad, donde quizás de pronto veía cruzar las ratitas. Pablo dice, Filipenses capítulo 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren si nosotros estuviéramos en ese momento al lado de Pablo en esa celda, en el lugar más oscuro, donde hay humedad, donde cruzan allí los animalitos, y le escuchamos a Pablo decir, prosigo a la meta. Cualquiera diría, ¿a este qué le pasa? Yo lo que quiero es salir de acá. Pero Pablo estaba convencido de que había un lugar glorioso. Y en esa fe su alma se sostenía, se fortalecía, y él estaba dispuesto a atravesar los valles más sombríos, porque sabía que Dios es su escudo y su fortaleza. Por eso este Pablo
pudo al final de sus días declarar estos versículos que están en 2 de Timoteo capítulo 4. Ojalá que cuando nosotros, porque el Espíritu Santo nos va a avisar, te va a preparar, la muerte no te va a sorprender cuando caminamos en fe. La muerte es simplemente un paso hacia la eternidad con Dios. Hay algo que nosotros tenemos que afirmar en nuestra vida. Y es saber que lo más grande, lo más poderoso que nos puede suceder en esta vida, no es lo que yo pueda tener, el vehículo que está ahí estacionado, la casa donde puedo dormir. No. Toda posesión que alcancemos en esta tierra no tiene comparación con la gloria que en Cristo Jesús ya ha sido revelada y que está preparada para ser manifestada en todo su poder en la vida de sus hijos. Por eso Pablo, cuando él está consciente de que había llegado al final de sus días, él pudo decir estas palabras. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, para ir a otro lugar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces Pablo declara unas palabras más maravillosas. Sería bueno que al despedir nuestra vida, aquellos que quedaron en esta puedan decir de nosotros esto que Pablo está declarando. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo sería que en el epitafio de nuestra sepultura pudieran colocar este mensaje, porque muchos podrían ser sorprendidos. Los que van a un cementerio no van a encontrar vida, van a ver el testimonio de la muerte. Pero al escuchar estas palabras, muchos pueden ser impactados para un cambio que transforme sus vidas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces Pablo, en la satisfacción que le daba al Espíritu que fortalecía y sostenía su vida, él podía decir: por lo demás, todo lo otro no tiene importancia. Una cosa sí es valioso: me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, eternidad. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo no quiero ni imaginar lo que sería si el Espíritu Santo pusiera un detector en nuestro corazón para saber cuánto estamos amando su venida. Pero aquellos que así en verdad lo han entendido como el verdadero sentido de su vida, encontrarán en la obra del Espíritu Santo el sostén que necesitan para seguir caminando hacia esa meta de gloria.
Pablo pudo decir estas palabras al final de sus días. Y quiero decirte en esta mañana que como hijos de Dios, tú y yo, cada uno que en esta mañana pueda recibir el testimonio de Dios a través de su palabra, podemos entender que fuimos llamados a correr sin desmayar, avanzando a la meta con la mirada puesta en Jesús, quien es autor y consumador de la fe. Pero hay algo más. Allí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, Pablo trae un testimonio que es el testimonio de la vida que Cristo manifestó en él. Y a causa de eso, él podía decir, como bien lo declara el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no de cualquier manera, de esta manera peleo. Es decir, con un corazón completamente inclinado ante aquel que es el Señor de su vida. Dios llama al creyente a correr la carrera de la fe con disciplina y con propósito. El Hijo de Dios debe aprender a ser disciplinado. Y eso es posible cuando estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Eso es disciplina. Me niego para dar lugar al señorío de Cristo. Me disciplino en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque hay una meta que es clara y yo anhelo alcanzarla. Una meta que es más alta de lo que cualquier hombre en esta tierra pudiera imaginar. Pues, ¿cuál es la meta que tienen los hombres aquí en la tierra? Tener un título, gloria a Dios si lo logra. Tener una linda casa, gloria a Dios si lo tiene. Tener una hermosa familia, gloria a Dios si lo tiene. Pero hay una meta que es más alta que todo lo que el hombre pueda disfrutar aquí en la tierra, y es una eternidad con Dios. Eso es propósito. Pero no se trata de una meta temporal, de algo que pronto va a perder su valor. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener un auto? Y gracias a Dios por lo que hemos podido lograr eso. Esa es una meta temporal, pero debemos estar conscientes que ese auto pronto va a perder su valor. Pero la meta que Dios nos propone en la carrera al cristiano es una meta que no perece, es una meta que no envejece, es una meta que está siempre vigente, es eterna. Se trata de una meta en la cual el creyente puede experimentar la obra de Dios manifestando su gracia y su poder, guiándolo con seguridad hacia esa meta de gloria. El apóstol Pablo definía la meta del cristiano como una esperanza viva. No una esperanza hoy, mañana quizás, no, una esperanza viva que está vigente cada día mientras camino en pos de Cristo. Una meta que me dirige hacia una herencia que es eterna y que está claramente señalada en los lugares celestiales. Por eso me encanta la definición de Pedro.
en el capítulo 1 y el versículo 3 y 4. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no algo que termina allí en la tumba, una esperanza viva que se renueva en Cristo día a día, que se afirma en el testimonio de una fe que está fundada en Dios, anclada en Él. Y todo esto lo hace Dios para que entendamos que nuestra herencia, lo dice Pedro, para una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se diluye en su pureza, una herencia que no se marchita, una herencia que está reservada en los cielos para vosotros. Ese es el camino del cristiano hoy, a través de una esperanza viva que lo está guiando a una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Ahora, déjame decirte esto. El apóstol Pablo es el ejemplo a imitar para correr bien. Lo digo otra vez. El ejemplo de Pablo es el ejemplo a imitar para correr bien, para correr con éxito. Eso significa bendición de Dios, no un éxito circunstancial de la vida porque logré un objetivo. No, esto es un éxito en el cual Dios determina algo en nuestra vida que es eterno. Por eso Pablo decía con total convicción: corro no como a la aventura, no por si acaso. Pablo no corría para probar la suerte, tampoco corría a ciegas. Los ojos de la fe de Pablo estaban alumbrados por el testimonio del Espíritu Santo que dirigía cada paso de su vida. Pablo no caminaba a tientas probando para ver qué pasa. Él sabía hacia dónde el Espíritu Santo lo estaba guiando. Él corría con la convicción de una meta y ponía su cuerpo en disciplina. Es decir, dice la Escritura, ponía su cuerpo en servidumbre. Es decir, Pablo decía: mi cuerpo no me va a manejar, lo que me va a manejar es el Espíritu de Dios. Y él lo ponía a su cuerpo en disciplina, en servidumbre a la autoridad, al poder, a la majestad del Dios Todopoderoso al cual él servía. Porque el anhelo de Pablo era llegar a la meta y no ser descalificado. Como hijo de Dios, debo afirmar en mi corazón algo que es supremamente importante para sostenerme en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Como hijo de Dios, debo afirmar mi corazón en algo que no pasa, en algo que está vigente siempre, que tiene valor eterno. Debo afirmar mi corazón
en las promesas de Dios, en las promesas del Padre, teniendo confianza y firme expectativa en el cumplimiento de esas promesas. Por eso Pablo dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20: oh, asegúrate de que tu corazón guarde este texto, porque va a ser una lámpara que va a permanecer encendida en las horas más difíciles de la vida. Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. Y en Él. ¿En quién? En Cristo. Amén. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Y esto se lleva a cumplimiento, lo dice Pablo, para que no quede duda, en tu vida y en la mía. De tal manera que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Y esto se realiza por medio de nosotros, aquel que cree, aquel que confía, aquel que ancla su vida en el Señor. Y esto lo hace Dios para la gloria de su nombre. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Debo aprender a despojarme. Esta es la otra parte fundamental. Debo aprender a despojarme. Debo aprender a renunciar a las cargas de la vida que me estorban, las cuales muchas veces le damos demasiada importancia. Por ejemplo, me miró mal, no me saludó, ya en la próxima reunión no me voy. Ten cuidado. No dejes que esas pequeñas zorras penetren en el corazón, porque te van a causar mucha dificultad. Debo renunciar a las cargas que estorban y alejarme del pecado que me rodea. Usted en esta vida donde mire va a encontrar una semilla de pecado. No tenga duda, lo va a encontrar. Pero Dios en su palabra me enseña que debo huir de la trampa del enemigo. El pecado está allí como una zanja que rodea nuestra vida a fin de hacernos tropezar. Es una trampa que el enemigo coloca para desviarnos, para debilitarnos, para desenfocarnos. El pecado, hermano, es un enemigo invisible. Trabaja siempre en oculto. Él no viene a decirte yo soy el pecado. No. Perdón. Él no se va a presentar como el pecado. Él es un enemigo muy astuto. Trabaja en oculto. ¿Y saben qué? Lo más peligroso es que muchas veces, y así sucede a menudo, es muy atractivo para la carne. Aunque es un enemigo oculto, sus consecuencias son visibles. Nuestro espíritu lo sabe. Porque inmediatamente que hemos dado un paso en falso, algo sucede en nuestra vida interior que nos genera dificultad. Empezamos a experimentar tristeza, sentimos vergüenza y dolor. Pero hay buenas noticias. El pecado no tiene derecho en la vida de un hijo de Dios que vive anclado en Cristo Jesús el Señor. El que camina a la luz de la palabra,
está preparado para discernir lo que está en oculto y alejarse del pecado. Jesucristo dijo, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, el que me sigue, el que me sigue, el que me sigue. ¿Qué pasa? No andarán tinieblas. Ahora, cualquiera de ustedes podrían preguntar con justo derecho y razón: pastor, ¿dónde está Cristo? Él está a la derecha del Padre, yo no lo veo. Tienes el testimonio de Cristo en tu corazón por el Espíritu Santo, el cual se revela hablando a nuestra vida mediante la palabra. El creyente que sigue a Jesús es disciplinado. Aprendió a decir no. ¿Por qué siempre va a decir que sí? Hay momentos en la vida donde hay que decir no. Y aquel que nos disciplina es sabio para enseñarnos que lo que es no es no. Aprendió a decir no a lo que no conviene, aunque tenga la apariencia de algo inofensivo. Si el Espíritu de Dios te indica que no conviene, acéptalo de una. Yo ayer estaba por enviar al grupo de la iglesia un video y unas palabritas. Y cuando ya lo tenía allí para enviarlo, el Espíritu me dice: no, no es el momento. El Espíritu de Dios nunca te va a dejar huérfano cuando tu espíritu está pronto para rendirse a las evidencias de Dios que se manifiesta en amor, en gracia y en misericordia, vez tras vez, a pesar de lo que somos. El creyente que sigue a Jesús es disciplinado. Aprendió a decir no a lo que no conviene, decir no a lo que no edifica, lo que no me ayuda a madurar, lo que me entretiene en esta vida. Fuimos llamados a crecer en gracia, en sabiduría, en virtud. Y para eso solo el Espíritu de Dios es suficiente. Necesitamos aprender a reconocer la voz del Espíritu que nos habla en nuestra vida interior. Muchas veces recordándonos testimonios de la palabra. Pero por cuanto somos tan indiferentes y leemos la palabra de vez en cuando nada más, el Espíritu Santo muchas veces no tiene otra manera de tratar con nuestra vida, sino a través de los acontecimientos que vienen y nos sacuden, porque nuestro espíritu no estaba atento al Espíritu de Dios. Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, si es necesario, ¿qué dice Pablo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tu cuerpo, mi cuerpo, no debe ser mi amo, debe ser mi siervo. El vehículo que Dios utiliza para guiar la vida verdadera que está en ese cuerpo, la vida del Espíritu.
Yo necesito en el Espíritu tener la determinación y la convicción para tomar decisiones y decir no a lo que no conviene y decir sí a lo que es de parte de Dios y que en su palabra está claramente revelado. Yo tengo que poner mi cuerpo en servidumbre. Mi cuerpo no tiene que ser mi amo. Pablo habla muy duro a los corintios y le dice a los varones, no porque tengan allí una cosita entre las piernas es que ustedes tienen que vivir y hacer lo que quieran. ¿Se entendió? Es necesario que crezcamos en sabiduría. No podemos ser niños fluctuantes, saltando de un lugar a otro, viendo dónde podemos acomodarnos mejor. Tenemos que establecernos en el reino y afirmar en nuestra vida el señorío de Cristo, estando pronto para ponernos en sujeción a la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, golpeo mi cuerpo, una figura retórica que utiliza Pablo. Golpeo mi cuerpo. Está diciendo Pablo, no voy a dejar que mi cuerpo me lleve conforme a sus inclinaciones, a esos deseos perversos en los cuales el pecado está allí sobrevolando la escena de nuestra vida. Lo voy a poner en servidumbre. En el Espíritu toma autoridad. Pablo dice, y lo sujeto bajo el gobierno de Dios, lo sujeto al propósito de Dios en mi vida a fin de llegar a la meta. Cuando Pablo habla, dice, golpeo mi cuerpo, él está hablando de disciplina, de aprender a negarnos a lo que no nos conviene. Y eso muchas veces involucra relaciones que no son buenas. ¿Cuáles? Busca en el Señor y a través del Espíritu Santo encontrarás sabiduría. La palabra griega que utiliza Pablo para decir golpeo mi cuerpo es una palabra mucho más fuerte que disciplina, porque muchas veces entendemos disciplina como simplemente la corrección de un padre, un chirlo ocasional. Mi esposa sabe que yo no era de pegar a mis hijos. La que tenía mano dura era ella, corrigiendo. Y estaba muy bien, porque muchas veces el varón no sabe dominar sus ímpetus. La mujer tiene gracia y sabiduría en Dios para corregir. Pero es importante que el varón sea determinante también, porque él debe estar presente como cabeza del hogar. Ahora, la palabra griega que Pablo utiliza para decir golpeo mi cuerpo es mucho más fuerte que una simple disciplina. Esa palabra significaba golpeo mi ojo hasta que quede morado. Fuerte, determinante. Yo no puedo andar a medias con el pecado. Tengo que ser radical. Y no estoy hablando de política. Radical habla de algo que es determinado, que no se va a dejar de desviar del objetivo. Pablo está diciendo, golpeo mi
cuerpo hasta que esas pasiones que batallan en mi interior encuentren el motivo para rendirse, viendo que mi espíritu está claramente determinado y no va a ceder a las manifestaciones de la carne. Golpear hasta que haya rendición. Las veces que tenga que ir al altar de Dios, rendirme, orar, llorar y clamar a Dios, es importante que lo hagamos, porque en el Espíritu de Dios vendrá la victoria. Yo tengo que entender que si Cristo es mi Señor, ya no soy yo el que gobierna mi vida. Hay alguien que está por encima mío. Y me siento tentado a decir algo, pero por no ofender a la persona no lo voy a decir. Hermano, si estás en un culto escuchando la palabra, guarda tu celular. No pierdas el tiempo en lo que te distrae. Enfócate en Dios. Aprovecha los tiempos de Dios, porque esos son tiempos para enriquecer tu vida. Créelo de esa manera. Si no, no tiene sentido venir a la casa del Señor. Tenemos que estar determinados a reconocer que este tiempo es un tiempo fructífero en Dios, en el cual el Espíritu quiere forjar en nuestros corazones algo que es valioso y que permanece. Yo tengo que reconocer que Cristo es mi Señor y no dejar que mi cuerpo me maneje. Los deseos de mi cuerpo no deben gobernar. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con el cigarrillo y ya sienten ansiedad y su cuerpo le manejó. Quiere fumar. Hay otros que probaron una vez la triste experiencia de la pornografía. Y habiéndolo probado, otra vez estaban buscando tener ese tiempo. Los deseos de mi cuerpo no me deben gobernar, sino que mi espíritu debe estar sujeto al señorío de Cristo, quien en verdad es el dueño de mi vida. Cuando Él vino y te rescató una vida de pecado, Él se transformó, se convirtió en el Señor y Él debe gobernar mi vida. Mi cuerpo debe ser solo un vehículo del Espíritu en el servicio de Dios. Nada más que eso. El espíritu de Pablo, su vida interior, tenía la convicción del Espíritu Santo acerca de una meta. Por eso, para Pablo, la expectativa de su vida desde el momento que se encontró con Cristo fue en todo momento de su vida llegar a la meta. Esa era la expectativa de Pablo, porque él anhelaba alcanzar la recompensa eterna. Ahora, cuando Pablo dice golpeó mi cuerpo, no significa que era un masoquista, uno que quería sentir dolor. Él no era una asceta, así se reconocían a los que se autoflagelaban en su cuerpo para someter sus pasiones. Por ejemplo, los faquires. ¿Sabía que el faquir es una persona que se acuesta sobre una cama de clavo para sentir dolor? Entonces cree que está mortificando su carne y que domina ya sus pasiones. Mentira de Satanás. Lo que yo necesito en mi vida es el gobierno del Espíritu, y el gobierno del Espíritu se manifiesta cuando hay una redención completa y donde yo pongo toda mi vida, espíritu, alma y cuerpo en sujeción al señorío de Cristo.
Ya no manejo yo, es Cristo que vive en mí. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo también podía decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí para darme salvación y victoria. Pablo no era una asceta, un hombre que se deleitaba en someter su cuerpo a un duro trato. Él sabía que lo que necesitaba era rendirse al gobierno del Espíritu de Dios. Pablo estaba convencido de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo cuando está bajo el gobierno de Dios. El cuerpo en sí mismo no es malo, pero mi cuerpo debe estar en sujeción a Cristo como Señor de mi vida. Esto hacía Pablo. Por eso él decía, golpeo mi cuerpo, y está significando, pongo mi cuerpo al servicio de la obra de Dios. No voy a dar lugar a las pasiones de antes, porque anhelo recibir mi herencia espiritual. Esa era la expectativa de Pablo. Si tú y yo podemos en esta vida imitar a Pablo, tendremos la misma expectativa que él tenía. Y es posible, ¿saben por qué? Porque el espíritu que habitaba en Pablo es el espíritu que vino y que está en tu vida y en la mía, el Espíritu de Dios. La expectativa de Pablo era llegar a la meta y alcanzar su herencia espiritual. Pero, ¿sabes una cosa? Ese camino es un camino maravilloso que se recorre tomado de la mano del Señor. Es un camino que demanda fe. Fe que se practica aún en la adversidad, cuando las cosas no salen como pensamos. Y no es que estuvimos nosotros jugando con algo, simplemente que en los procesos de Dios hay planes en los cuales nosotros debemos estar sujetos a su gobierno y soberanía, dejar que el Señor produzca en nosotros aquello que va a permanecer. Por eso es importante aprender a practicar la fe, aun cuando hay dificultad, cuando hay adversidad, cuando las cosas no salen bien, siendo esforzados, disciplinados y valientes. Siendo disciplinado, aprenderé a no temer y estaré preparado en Dios para enfrentar las batallas de la vida con esfuerzo y valor. Quiero decirte esto ahora. Sabemos que los tiempos son difíciles y que muchas veces nuestras fuerzas flaquean. Somos golpeados por circunstancias que se levantan a causa de que vivimos en un mundo caído. Pero es necesario que en medio de las batallas de la vida redoblemos nuestro esfuerzo en decidir depender de Dios, doblegando todo conocimiento que se levante en contra de Dios, llevando nuestro corazón a la obediencia de Cristo. En los momentos de dificultad y de prueba,
Recuerda que Dios no ha soltado tu mano, que Él está allí más cerca de lo que puedas imaginar, y que Él es suficiente para renovar tus fuerzas, tu determinación y tu pasión por el Señor. Y con la bendición del Señor, sigue adelante. No te detengas, no vuelvas atrás. Sigue adelante. Busca en Dios la gracia y la sabiduría. Aprende en la vida a ser prudente y reconocer que los tiempos no son buenos. Ten presente que las Sagradas Escrituras declaran que de parte de Dios tenemos a Cristo a nuestro favor. Aleluya. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo recibimos gracia que es sobreabundante, gracia en la cual Dios tiene bendición y paz para cada uno de sus hijos. Y por medio de Cristo hemos también recibido la verdad, en la cual somos hechos libres y hay plenitud de vida. Decide en este tiempo de tu vida buscar y afirmar tu corazón en la gracia del Señor. Deleítate en Él, enfócate en Él y busca permanecer en Cristo aún en las horas de mayor adversidad, porque Él es fiel y verdadero y suficiente para librarnos del presente siglo malo. Yo te invito a estar en pie, por favor. Quiero, para finalizar, decirte esto. Algo que el domingo anterior lo mencionábamos. ¿Es posible entender los tiempos? Sí es posible, cuando hay discernimiento espiritual. Cuando lo que maneja nuestra vida no es las pasiones escondidas de nuestra carne, sino la vida de nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios. Necesitamos tener discernimiento espiritual. Como hijo de Dios debemos probar los espíritus y saber discernir. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. La falta de discernimiento ha llevado a muchos a padecer conflictos, los cuales son el resultado de malas relaciones, de malas influencias. Y la palabra nos advierte: ten cuidado, dice la Escritura, porque un
poco de levadura leuda toda la masa. Una mala decisión, una mala relación puede resultar en algo que va a traer conflicto y dolor, que no nos va a ayudar en la decisión de correr la carrera con valor y fe. Esta es la razón por la cual hay malos testimonios y muchos han sido dañados, porque en el corazón penetran raíces de amargura, las cuales contaminan y me impiden correr la carrera, porque no estoy sano, no estoy libre. Por eso es tan importante reconocer que vivimos tiempos difíciles, días que no son buenos, y debo saber discernir espiritualmente qué me conviene y qué no me conviene. Déjame decirte esto. No confundamos piedad con amor carnal. No confundamos bondad con lástima. No confundamos confianza con vanidad. Decidamos buscar a Dios con un corazón pronto a reconocer que Él es lo más valioso y lo más importante que he encontrado en la vida, para tener la decisión de darle lugar a Él en mi vida, como el dueño, como el amo de cada uno de mis actos. Y en este sentido, tener la determinación de seguir corriendo la carrera de la fe, imitando a Pablo. Voy a correr con la convicción de que como hijo de Dios tengo una meta superior, más allá de lo que esta vida pueda ofrecer aquí en la tierra. Voy a correr con la convicción de esa meta. Voy a avanzar poniendo mi cuerpo en servidumbre, en sujeción a Dios, poniendo mi vida en obediencia a la palabra de Cristo. Como hijo de Dios, voy a afirmar mi corazón en las promesas del Padre, teniendo confianza y firme expectativa de que todas y cada una de ellas son sí y amén en Cristo Jesús por medio de nosotros. Voy a seguir corriendo con disciplina y propósito. Si es necesario, voy a golpear mi cuerpo, es decir, voy a rendir mi vida al gobierno y el señorío de Cristo. Voy a correr con disciplina, pero con propósito. Voy a correr con valor y fe, y voy a correr para que mi Señor sea exaltado. Aleluya. Padre, gracias te damos, porque en esta mañana tú nos has llamado a entender cuán valioso es seguir adelante, esforzándonos, mirándote a ti, oh Cristo, y siendo valientes en enfrentar toda dificultad,
teniendo nuestra confianza plena en ti, sabiendo, Señor, que tú eres Dios que abre camino donde no lo hay. Dios que transforma las cosas que no son en algo que trae mayor gloria y honra a tu nombre. Pues tú eres Dios que llama a las cosas por su nombre. Aleluya. Tú eres Dios que da vida. Tú eres Dios que trae salvación y victoria. Tú eres Dios de paz. Tú eres Dios de libertad. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana podemos conocer que tú eres Dios que habla de una manera personal a nuestro espíritu. Padre Celestial, aquí estamos, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Y, Señor, ponemos nuestra vida en sujeción a la obediencia de Cristo. Oh, Señor, gracias, porque tú eres fiel y verdadero y todopoderoso Dios, que obra más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, pues tú haces que todas las cosas sean dirigidas al diseño que tú, Señor, ya has trazado. Gracias, Padre, porque tú eres Dios, soberano Dios, magnífico Dios, glorioso en poder y en santidad, Dios de proezas, Dios de maravillas y de muchas misericordias. Hoy, Padre, estamos delante de ti con gratitud en nuestro corazón, pues tu palabra es verdad y en ella, Señor, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu son renovados y vivificados a través de tu presencia. Gracias, Padre, por tu maravilloso amor. Gracias, Señor. Gracias. Glorifícate, Señor. Glorifícate.